queridos hermanos que cada viernes sintonizan este programa, La Voz del Obispo. Este domingo el Evangelio nos habla de una parábola muy interesante. Nos dice Jesús en el Evangelio de San Lucas. Dice, en aquel tiempo Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle, hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo, aunque ni temo a Dios, ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia. No sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. Y el Señor añadió, fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche, o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Hasta aquí la palabra del Señor. Queridos hermanos, qué importante es que nosotros entendamos el sentido, es el sentido de la oración, es solicitar y pedir a Dios que nos ayude en un momento dado. Dice Jesús que esta mujer insistía ante un juez injusto, pero el juez injusto pues dice, bueno, ya para que no me fastidie más voy a hacerle justicia. Así mismo dice Dios, no actuará también para nosotros, de forma que sintamos que Él puede hacer las cosas bien. Entonces, qué importante es, queridos hermanos, que nosotros entendamos esa realidad, que necesitamos entender que cada oración que le vamos a Dios, Dios la escucha. Dios no es un juez injusto. Esa expresión que muchas veces la gente dice, Dios te va a castigar, o lo castigó Dios. No, Dios no castiga, Dios premia. Una enfermedad no es un castigo de Dios. Una situación difícil o adversa no es un castigo de Dios. Cuando muchas veces suceden cosas que de repente usted quiere y se le perdió, pues dele gracias a Dios. Señor, me diste esto por tanto tiempo. O cuando un ser querido se va de este mundo, pues dele gracias a Dios. Señor, me diste esta vida, me diste tantas cosas bonitas, pues también esto quiero pues agradecerte por todo lo que tú has hecho por mí. Entonces, qué importante es saber agradecer o saber orar constantemente. Muchas personas pueden decir, no, yo no tengo necesidad de estar metido en la iglesia. Sí tenemos necesidad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo me aparto de Dios, cuando yo no hago las cosas correctamente, entonces ¿quién viene a ocupar el lugar de Dios? Viene a ocupar el lugar de Dios el demonio. Viene a ocupar el lugar de Dios. Entonces por eso que la persona, uno se asombra a veces en la maldad del ser humano. El hombre hace el mal continuamente. Y uno se sorprende, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué esta persona hace el mal continuamente? Y es precisamente porque nos hemos acostumbrado a vivir una vida que como que no nos importa. Y sí nos deben importar las cosas. Sí nos debe importar que Dios sigue actuando. Dios sigue presente. Dios sigue haciendo las cosas y que necesitamos nosotros orar. Necesitamos pedirle a Dios. Él conoce nuestras necesidades, pero necesitamos pedirle a Dios que proteja a nuestros seres queridos, que nos ayude a perdonar, que nos ayude que bendiga a nuestras personas que son nuestros enemigos. Las personas que a mí que yo les caigo mal, pues siéntanse bendecidos porque yo rezo por ellos, para que el Señor les bendiga, para que el Señor les ayude, para que el Señor les acompañe, para que el Señor les asista.
y sobre todo para que lo encuentren a Él. Yo rezo por mis enemigos, porque eso nos lo pide Jesús, rezad por vuestros enemigos. Y tengo la gracia de poder decir que he aprendido a rezar por mis enemigos. Y están presentes mis enemigos siempre que celebro la Eucaristía. Allí pido a Jesús que sean lavados y bañados en el cáliz. Es una gracia poder pedir por los enemigos. Entonces, eso precisamente yo creo y espero que las personas a quien yo le caigo mal, pues que ese baño de la sangre, bañados en la sangre de Cristo, el Señor les dé las gracias, les dé bendiciones y sobre todo les dé la gracia de no odiar, de no hacer el mal, de hacer el bien. Y eso para mí, por ejemplo, es importante. Para mí es importante el que podamos vivir esa gracia que el Señor permite que nosotros pues tengamos, vivir en la voluntad y en la paz con el Señor. Queridos hermanos, qué bonito es este ejemplo que Jesús nos da de que debemos orar siempre, debemos insistir y que el Señor escuchará nuestra oración. Y muchas veces hay unas palabras, por ejemplo, que son equivocadas. Por ejemplo, el karma. Es que karma estoy pagando por esto. No, Señor, no es ningún karma. Es un momento en el que Dios te bendice a través de una situación difícil y adversa. No es ningún karma. El karma no existe. En nuestra fe cristiana el karma no existe. No, que este es el destino. El destino no existe. Tú existes porque Dios te ha creado, pero el destino no existe. Entonces son palabras, por ejemplo, que el cristiano no debe utilizar, ni karma, ni destino, ni otras, o muchas palabras que de repente a mí se me olvida, pues se me van de la mente. Por ejemplo, la reencarnación. Un cristiano no puede creer en la reencarnación. Nosotros creemos en la resurrección, que vamos a volver nuevamente a resucitar. Ya Dios nos ha creado y nos concede la gracia de que vamos a resucitar. Entonces, hay cosas, por ejemplo, que nosotros tenemos que entender. Tenemos que entender. Una cosa que uno se queda a veces sorprendido. Personas que creen en los horóscopos, por ejemplo. Que yo soy Leo y Leo es así, 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 así. No, yo soy así porque Dios me ha hecho así. Dios me ha creado con esta capacidad, con estas cualidades, pero no es porque nací en tal fecha. No es así. Yo soy así porque Dios me permite ser así. Y hay personas que ganan con eso, leyendo las cartas, dictando los números de la lotería, haciendo pirámides y todas estas cosas. O sea, eso son inventos. Y mucha gente cree que eso es así. Hermano, tú estás en las manos de Dios. Tú estás acompañado por el Señor. Tú estás allí cerca de Jesús que está a tu lado. Dentro de ti, si eres bautizado, tienes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tú tienes que construir el reino de Dios haciendo el bien. Pero no pienses que el karma, no pienses que vas a reencarnar, no pienses que tienes un destino ya que estás destinado a que vas a sufrir tal cosa. No. A veces la gente sufre por una mala alimentación. Y esa mala alimentación no es ahora, es que se hizo mucho más atrás y que por eso puede sufrir una enfermedad. Ayer me hablaban, por ejemplo, de una persona que siempre iba a misa y que bueno, ya descansó en la paz del Señor. Y que era una persona católica. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que la fe sí exige mucha situación, pero esta persona, por ejemplo, era creyente, era fiel. Y bueno, y él sufrió un cáncer de estómago. Pero estoy seguro que Dios dio la fuerza para llevar adelante esta enfermedad. Yo siempre les pongo, por ejemplo, el caso del beato Carlos Acutis, que el beato, pues, sufrió leucemia. Y dicen los médicos, los que saben de esto, que la leucemia causa mucho dolor. Y sobre todo la leucemia que él sufrió, que fue fulminante. Una semana lo descubrieron, una semana murió. Y que él nunca se quejó.
que siempre estaba sonriente. Eso es una cosa que de verdad que es de admirar, que el no quejarse, el, el ser capaz de sobrellevar sabiendo que Dios está conmigo. Entonces, eh, la invitación es para que nosotros seamos capaces de orar siempre. Dice Jesús, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Eso es una pregunta para ti, para mí, para todos. ¿Somos nosotros capaces de transmitir la fe? El papá es capaz de transmitir la fe a sus hijos. Y la fe, yo conozco una persona que es muy de la iglesia, yo siento que es una persona que está muy convencida de su fe, pero tiene sus hijos y él pues los lleva a misa, va con ellos a misa, pero también a su vez él siente que es difícil que las personas entiendan que tienen que cambiar pues ciertas actitudes. Es difícil, y yo lo digo por sus hijos. Él desde chiquito enseñándole valores, principios, y de repente está pues, vamos a decir, el hijo, de repente hay cosas que a él no le gustan y que él no le ha enseñado. Entonces es una tarea. Y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la iglesia? Sí encontrará si tú y yo transmitimos la fe. Transmitimos la fe en ese Dios que es Padre, en ese Dios que es Redentor y en ese Dios que es Santificador. Transmitimos la fe en la esperanza, la conciencia de que Cristo está en medio de nosotros. Transmitimos la fe haciendo el bien, amando, perdonando, olvidando y sobre todo, como decía, pidiendo por nuestros enemigos. ¿Encontrará fe en la tierra? Sí va a encontrar fe si tú y yo transmitimos la fe. Si no vivimos nuestra fe como si Dios no existiera. Si no vivimos la fe como si Dios estuviera lejos de nosotros. Ahí sí el Señor no va a encontrar fe en la tierra. Pero sí va a encontrar fe cuando tú y yo hacemos lo que nos corresponde, hacemos el mayor bien posible, hacemos y cumplimos con la voluntad de Dios. Queridos hermanos, los invito pues a participar en la Eucaristía, a leer el Evangelio. Ojalá que tengamos la costumbre de que después que hemos ido a la iglesia, el domingo que es el Día del Señor, también en familia, nos reunamos y leamos el Evangelio, compartamos el Evangelio, qué le dice a cada hijo, qué le dice a la esposa, al esposo, y hacer una oración en familia pidiendo por la protección para la semana que iniciamos. Y buscar a Dios en nuestra vida y también buscarlo en el prójimo y sentir que ese Dios está en medio de nosotros. Queridos hermanos, será hasta el próximo viernes si Dios lo permite. Que el Señor esté con ustedes, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. El Señor siempre está con nosotros. No nos desanimemos, oremos sin cesar y transmitamos la fe que recibimos. Será hasta el próximo viernes si Dios lo permite.